están en el Hospital Civil de Madero. En la DN está José Luis Sánchez, Diego Martínez Gaspar. Silencio. ¿Cuántos familiares tuyos fueron víctimas del derrumbe de la iglesia? En total, con amigos y familiares, 44. ¿Los quieres nombrar? Porque hice una lista. ¿Te gustaría nombrarlos? En la iglesia estábamos mi abuela, el papá de mi hijo, yo, mis tío Ricardo, mi tío Javier, estaba mi suegra, estaba una sobrina mía, Ninfa, estaba Efraín, Norma, Natalia, Axel, Alelí, Jorge, sus 2 hijos, era un bebé y un niño de 3 años, su mamá Adela, Itzel, Citlali, que son primas nuestras por parte del papá de mi hijo, Liz, mi comadre, Melissa, su hermana, mi tía Georgina, mi tía Elena, mi tío Polo, mi tía Griselda, mi prima Alejandra, su esposo Kevin, mi tía Martina, mi mamá, su novio, mi compadre Víctor, mi comadre de ella, mi tía Iris, mi tía Mónica, mi tío Héctor. Y de los que fallecieron fue mi tía Patti, mi tía Flor, mi prima Norma, mi hija Ana Victoria, mi mejor amiga Briana, su hijo Mauricio, su esposo Juan, mi sobrino Leonardo y mi tío Alejandro. Señores, estamos aquí en Ciudad Madero, en la iglesia de Santa Cruz, en donde el techo de esta iglesia se derrumbó. Se derrumbó y había dentro una ceremonia. Mira. ¡Abran paso! ¡Va a salir la ambulancia! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si dan su voto, ¿no? El 1 de octubre asistí a la iglesia Santa Cruz para bautizar a mi hijo. Invité a mi familia por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Entonces fuimos a la iglesia, toda mi familia, ya estábamos preparados para la hora del bautizo y empezó el bautizo. Empieza a poner los santos óleos y de repente se oyó un estruendo muy fuerte, tronó. Yo estaba en la parte de enfrente casi porque estaba bautizando a mi hijo. Me pongo en la orilla con la niña para que le pongan el aceitito aquí en el pecho, le descubrimos el pecho a la niña, hablé con la niña, le dije que no fuera a llorar, que no pasaba nada, que le iban a poner loción, le dije, te van a poner loción, le dije, no vayas a llorar. Y escuché un tronido, no sé si escuchó cuando truena un chicharrón o algo, escuché y vi unas grietas donde se vinieron. Vimos un tirante de un soporte que tenía la iglesia, que se reventó y se empezó a derrumbar la losa y tratamos de correr, pero nos fue imposible. Quedamos sepultados bajo los escombros. Haz de cuenta que el techo se cayó, el techo se iba cayendo y haz de cuenta que se corta y a mí me agarró porque hizo esto, como una barda se fue, pero nunca se zafó de donde comenzaba. Entonces me agarró como una barda y todo lo demás, haz de cuenta que nada más hacia abajo. Entonces yo veía, pero yo veía nada más puro concreto, no veía a nadie. Estamos ayudando aquí a sacar de ahí. Se cayó, se vino el techo hacia abajo. Un chico de gente ya atorada. Lo primero que quise hacer era empujar a mi esposa que saliera. Al hacer yo ese movimiento de que ella saliera, yo me resbalo y quedo boca abajo y fue cuando me cae la losa encima. Nada más que lo que me ayudó que no me aplastara completamente fue que estaban unos postecitos donde ponen las hojas de la misa, los misales. Y ahí se detuvo el pedazo de losa que venía sobre de mí.
y quedé en un espacio de unos 60 centímetros abajo con la losa en la espalda, pero no me aplastó más que de la cintura para abajo. Quedo entre el techo y las bancas, pero me acuerdo que había una señora más abajo que yo. O sea, le pegó el techo y como que de trancazo el techo nos hizo que nos agacháramos. Al final ella y yo salíamos arrastrándonos, o sea, así boca arriba. Alguien nos jala, que era el padrino de mi hijo, y entonces toda esa gente de las dos bancas, tanto de mi banca como la de delante, empiezan a golpear la ventana. Yo fui el que corría hacia la ventana que teníamos hacia el lado de nosotros, del lado derecho. Y yo fui quien empecé a romper la ventana para poder salir de ahí. Salgo por la ventana, veo a una de mis tías, me dice, aquí está el niño. Y yo, ¿y su papá? Dice, no sé, yo se lo quité a un señor. Porque llegó un momento donde estaba haciendo fuerza y ya era mi psicosis porque nada más la pierna tenía ganchada, pero sentía la placa arriba. Pensé que me estaba apachurrando en un momento la placa. Por eso yo gritaba, espero, porque mi hijo estaba abajo llorando y pues no se puede mover tampoco él. Y le hablé al padre y me vio los ojos y corrió. Ya a lo mejor no es un papá y la persona que no es padre no va a saber lo que, la desesperación de lo que siente. Tienes a tu hijo abajo y no puedes hacer nada, desesperado. Gritar y que nadie te conteste. No encontrábamos a mi hijo, la angustia de saber que mi hijo, no sabíamos si estaba vivo con el niño, pero mi hijo empezó a gritar, lo escuchó Diana, yo también, Diana corrió, lo vimos donde estaba atrapado con la losa, su pie. Eran segundos, o vida o muerte, o sacábamos a mi hijo o mi hijo ahí quedaba, porque ya su pierna pues ya estaba colapsando, ya llegó al grado que dijo, ya no siento la pierna. Lo que sí me gustaría es encontrar o saber quién es la persona que sacó a mi hijo. No me acuerdo de su cara, pero yo recuerdo que le grité y se arrimó a sacarlo llorando mi hijo. O sea, el padre corrió, o sea, es algo, una impotencia. Pero en ese trance que pido ayuda, veo a otra de mis tías con su pie colgando el tobillo por completo. Otro tío de este lado derecho entró en crisis, lo tuvimos que calmar porque para él había pensado que había sido como alguna balacera, pues antes era algún ruido fuerte y pues todos nos agachamos, ¿no? Y mi tío estaba en crisis agachado. Fuimos de los primeros en llegar. Ya el lugar estaba inmerso en el caos. La gente no sabía por dónde empezar. De la desesperación recuerdo que empezaron a romper ventanas de los vehículos para empujarlos. Era la primera vez que me tocaba cubrir una tragedia. Ya uno queda en el dilema de que tratar de ayudar lo más posible, pero pues, ¿en qué manera uno puede ayudar? Yo creo que hasta incluso las mismas autoridades se vieron opacadas. La gente nos gritaba, bájense, quítenlo, solo alimentan el morbo. Yo no lo veo algo como alimentar el morbo, yo lo veo como de una perspectiva de informar. Uno va a un lugar, al lugar de los hechos, a informar, no a crear polémica, sino a cumplir con su labor de informar a la sociedad. Gracias a la información que como medios dimos ese día, eso ayudó a que la gente fuera más solidaria. Ya voy enfrente y busco a mi mamá porque yo estaba en búsqueda de mi hija. Y resulta que pues mi hija no había salido de la iglesia, ni mis amistades en ese momento. Recuerdo que al novio de mi mamá y al papá de mi hijo se los llevaron por completo a la media hora, a las 3 de la tarde, yo me acuerdo. El papá de mi hijo iba con un dolor inmenso que pues, nada más no veía y preguntaba por el niño, porque cuando se cae todo, yo lo único que hice fue decirle a una tía que estaba toda mal, ensangrentada. Le dije, tía, llévate al niño, llévatelo a mi casa y, o sea, de aquí nos quedamos los demás. Era una desesperación, era algo que no sabías qué estaba pasando en ese momento.
Empezamos a gritar, la gente corría, el padre corría por fuera gritando. A él no le pasó nada. La incertidumbre de no saber si mi hijo estaba bien, si mi nieto estaba bien, si la niña estaba bien. Yo seguía moviéndome en la espera o la esperanza de que mi hija saliera de ahí, porque se decía que había mucha gente gritando, se decía que había gente que querían que lo sacara de los escombros. Y entonces empiezan a mencionar gente, familiares de fulanito de tal, y yo, pues es mi familia, y pues es mi familia. Una persona más que sale con vida, 6 personas, una mujer que sale más con vida, 2 mujeres y 4 hombres han salido con vida, afortunadamente, de esta iglesia de la Santa Cruz. 6 víctimas rescatadas con vida desde que empezó este rescate, señor. Y yo estaba sentada en este lado porque estaba como herida y les digo, esa es mi hija. ¿Cómo sabes? Traía la sábana y traía un piecito de fuera y era su guarachito. Y les digo, es mi hija. Obviamente soy médico y llegan a un punto, a una distancia donde yo podía ver lo que estaban haciendo. La traían tapada con una sábana y le quitan la sábana y alguien le toca el cuello y se voltean a ver y dicen que ya no tenía vida. A mí nadie me lo contó, yo lo vi. Obviamente en ese momento llegó gente de ayuda, llegó psicólogos, se me acercaron como 2, 3 psicólogas, pero obviamente yo estaba ahí con mi familia, o sea, al final nunca estuve sola, porque llegó una de mis mejores amigas, llegaron mis primas y todos, o sea, con la esperanza, ¿no?, de que mi hija saliera viva, pero yo lo vi, o sea, no necesitaba que alguien me dijera falleció, porque yo vi el cuerpo y yo vi cuando dijeron que no. Al final, cuando sale el cuerpo de mi hija, pues yo ya me fui al hospital, porque yo traía el dolor. Y en ese trance, mi pensamiento era cómo le avisó a la familia de mi amiga. Porque mi amiga había venido de Victoria con su familia, con su esposo, con su hijo y con su hermana a acompañarme a mí. Y yo era de cómo le avisó a su mamá. Y pues ya en eso me habla, ya estaba yo aquí en la casa cuando me habla el concuño de mi hijo. Y ya me dice que se había caído una iglesia en Madero. Pero pues yo no sabía, yo le preguntaba que por qué me decía eso, que le podía ayudar, porque pues estaban allá y yo aquí. Y ya me dice, no señora, es que se cayó esa iglesia y ahí estaban los muchachos. Llegando allá, bueno, pues buscando entre las víctimas, entre las listas de las personas que habían ya sacado y pues los fallecidos, pero ellos no aparecían. Cuando una persona se acerca y me hace hacia un lugarcito y me dice pues que me iba a enseñar unas fotografías, que no debería enseñármelas, pero que era necesario porque pues no había de otra manera. Entonces ahí en esas fotografías pues identifiqué a mi nieto y a mi nuera, pero no a mi hijo. Entonces todavía estábamos con la esperanza de que pues él apareciera en algún hospital o algo, pero ya una persona de las que andaba ahí me dice que ya habían entrado los perros, que ya no había nada que hacer, que ya no había sobrevivientes, que ya no había personas ahí, que me fuera pues a buscarle a otro lugar. Entonces ya nos fuimos a la funeraria. Ya cuando llegamos a la funeraria me dicen, nos vuelven a enseñar fotografías y ya fue donde identifiqué a mi hijo. Ya más tarde nos vamos a fiscalía, que ahí estuvimos mucho rato, pero yo nunca pasé a declarar o a identificar, o sea, nada. Yo estuve sentada afuera todo el tiempo. Pasó la hermana de mi nuera y pues yo me imagino que en ese momento fue que le estarían para entregarle los cuerpos o algo, porque yo no supe.
Ya otro día nos llaman a fiscalía otra vez para recoger las pertenencias y ahí sí me pasan a mí con una persona para dar todos mis datos y eso para entregarme las pertenencias. Cuando, cuando avisan a la hermana de mi nuera de que su hermana también había fallecido ya. Entonces, o sea, tuvimos que esperar más hasta que llegara el otro cuerpo de la niña para traernos los 4. Parece que aquí me están dando referencia que tiene más de 50 años, ¿verdad? Y ha estado aquí funcionalmente y operativamente sin ningún problema y sin ningún indicio de ninguna falla. Así es que lo que tenemos que es aprender, ver de qué forma estaba constituida y analizar si hay otras construcciones que estén con las mismas características y reciban la atención y verificación adecuada. ¿Qué les dice a los familiares de los fallecidos, de las personas Pues lesionadas? con toda nuestra solidaridad, que cuentan con todo el apoyo del Estado para ver y confortarlos en este momento tan difícil que lamentablemente surge este evento sorpresivo y trágico y que estaremos muy atentos de lo que lo podamos estar apoyando y que cuentan incondicionalmente con el apoyo del Estado de Tamaulipas. Todo el ayuntamiento, yo personalmente estoy al frente de esa situación. Yo soy el primero que quiero que se esclarezca. Hay responsabilidades, hay unas que corresponden únicamente al gobierno del Estado y otras al gobierno municipal. Hay instalaciones que son supervisadas, que pueden ser y tiene facultad del municipio. Hay otras donde no está facultado el municipio para hacer dar permisos o cosas de esas, supervisiones sobre todo. Y en eso van los templos. Los templos no están, no son responsabilidad del ayuntamiento, más no es ajeno. Aquí no hay intención de echar culpas a nadie ni buscar responsables. Aquí no vamos a hacer amarillismo, ni vamos a usar politiquería, ni vamos a hacer nada de eso. Aquí es que no vuelva a suceder una desgracia de esas. Nada, no tuve absolutamente ayuda de nadie, o sea, no fueron a buscarnos absolutamente nadie. Yo le tuve que hablar al sacerdote porque estaba la otra incógnita, ¿se había bautizado mi hijo o no? Realmente, para yo poder hacer esa llamada pasaron 9 meses, porque obviamente era mi dolor. Y me atreví a hablarle y le pregunté, ¿realmente se bautizó el niño o no? Y me contestó que no. Y pues te quedas pensando, ¿por qué no me habló en 9 meses para decirme eso? El dinero igual se quedó ahí. Digo, no voy a pelear el dinero tal cual, pero mínimo sí me hubiera dicho, tu hijo no fue bautizado. Obispo, los han llamado para testificar en este caso, no sé, al padre Ángel, a las autoridades sobre todo de esta parroquia, de esta iglesia. Yo creo que como cualquier acontecimiento de esto siempre se requieren a las personas, no solamente él, sino los demás que pudieron estar ahí en el acontecimiento. ¿Ya le informó al gobierno a qué se debió la causa del accidente? Yo creo que están en los peritajes, creo que sabemos que son estudios que duran tiempo, no se pueden realizar de la noche a la mañana. ¿Se va a construir otra iglesia, padre? Ahí? Sí, se estará construyendo, pero queremos primero salir adelante de los asuntos humanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepto, Señor, el alma de nuestra hermana Marta Elizabeth Maldonado Pérez, que has querido llamar de este mundo hasta que tu presencia. No había pensado en hacerlo, pero al ver tanta insensibilidad de parte del gobierno, de la iglesia,
creo me voy a sumar a esa demanda colectiva. Siento que debe de haber una reparación del daño, al menos porque sus vidas no vuelven. Represento los intereses de dos familias que perdieron una a su hija y otra también a su hija, quien principalmente lo que buscamos es el apoyo o la indemnización por parte de la iglesia para con ese menor. ¿Por qué? Porque él perdió a su mamá. La mamá era madre soltera, el niño tiene actualmente 4 o 5 años, está a cargo de sus abuelos, pero sus abuelos son personas ya mayores. Traigo clavos medulares por varias fracturas que sufrí. En el pie derecho también tuve un promedio de 3 operaciones en el cuerpo para poder salir adelante y ahorita apenas empiezo a caminar con bastón. Duré un promedio de 4 meses sin poderme mover. Luego empecé a caminar con andador y ahorita ya voy con bastón. Con las terapias, ¿verdad? Estamos recibiendo terapias. Hemos cargado con todos los gastos, tanto la terapia también, porque yo he tenido dolor desde el momento que me cayó la losa encima hasta ahorita. Me ha bajado, me ha disminuido por los tratamientos que he llevado, pero el dolor fue espantoso. Y la gente aquí no es por dinero, porque ni todo el dinero nos va a quitar el trauma que hemos vivido nosotros. Pero tengo un año sin trabajar casi, y mi hijo come, estudia, viste, pañales. La mamá de mi hijo tiene que andar. Tengo casi un año sin trabajar y aún no puedo. Entonces, ¿quién? O sea, nadie va a salir a dar la cara de pedir una disculpa, que apoyamos. Para mí ya no es lo mismo. Para mí la iglesia no es lo mismo, para mí Padre no es lo mismo. Toda tu cabeza es un mundo y lo respeto yo, pero esto es lo que yo siento, ¿me entiendes? Porque ya lo viví en carne y hueso. Y que el padre no le pasó nada y estaba bien y pues ayúdame, o sea, por mi hijo. Luego corrió. Y luego me pedían que lo fuera a buscar y yo no tengo por qué buscarlo. Y... ¿Es pedir justicia a quién? No lo sé. ¿Por qué? Porque todos se lavaron las manos en ese momento de que, pues nada más hay que limpiar todo, ¿no? Y atender a los heridos y ya. Y después de 10 meses, ¿qué onda? O sea, ya pues no existimos, o sea, ya pasó. La denuncia se encuentra en la unidad de investigación número 1 de Ciudad Madero. Y recuerdo bien que el día del evento había una fiscal, mujer, que era quien estaba dirigiendo y estaba a cargo de todo lo que sucedía ahí. Posteriormente, desconozco qué situación pasó, pero esa fiscal fue removida a otra unidad de investigación y entra una nueva fiscal a cargo de la carpeta de investigación que actualmente encontramos. El Ministerio Público nos notifica el día 8 y 9 de agosto, a mis representados me hacen mención en esas fechas, que se les notificó el inejercicio de la acción penal. El Ministerio Público manifiesta que es un caso fortuito, que derivado de las declaraciones de ciertos párrocos que estuvieron en esa iglesia antes y durante el momento del colapso de la losa, y manifiesta que derivado que había buen mantenimiento, que había buenas cimentaciones, que había vigilancia constante, pues no puede dictar un ejercicio de acción penal en contra de alguien, en contra de quien resulte responsable. Hay una declaración de la persona que estaba a cargo en ese momento en la iglesia y menciona relativamente lo mismo, que hace unos años le dieron mantenimiento a la iglesia, impermeabilizaron, que él recibió apoyo de, él dice que no sabe si fue un ingeniero o fue un arquitecto, pero que una persona que lo apoyó, que la iglesia se encontraba en óptimas condiciones. Hubo unos dictámenes a cargo de especialistas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAT. Posteriormente al incidente de la iglesia, realizan esos dictámenes. ¿Cómo realizaron esos dictámenes? Es cuestionable porque recordemos que llegaron camiones, llegaron retroexcavadoras y se llevaron los escombros que había ahí.
¿Por qué se los llevaron si ahí estaba el Ministerio Público? ¿Por qué se los llevaron si ahí había policías de investigación? Desconozco. Desconozco quién lo permitió, desconozco quién dio la orden. Eso no se tuvo que haber realizado, se tuvieron que haber quedado los escombros para que se dictaminaran por los peritos expertos en la materia, ya sea por parte de la Fiscalía o por parte de las víctimas ofertando su perito en particular. Desde luego es oficial, nosotros como institución educativa, pues es un área oficial. Tenemos expertos, maestros expertos en diferentes áreas que nos pueden dar... ¿En términos legales tendrá validez? Debe de tener validez en términos legales, porque a final de cuentas entran los peritos del Ministerio Público. ¿Usted cree en la justicia? En la justicia divina sí, en la tierra no. La justicia no existe. Yo así lo pienso. ¿Por qué? Porque mi hija murió y solo por un accidente. No es cierto, no fue por un accidente, fue por algún tipo de negligencia. Quiero que salga alguien a la cara, ¿me entiende? Que salga un responsable con quién. Porque nadie. La policía subió que no hay culpables, que no hay... ¿Y quién lo dice? No, porque son ustedes. ¿Y toda la gente afectada? Porque mucha gente no quiso poner demanda porque era la iglesia. ¿Y qué tiene que ser la iglesia? Creo en la justicia. No creo en los que la imparten. Porque hasta después de que ocurre un accidente, van a empezar a revisar escuelas. Eso a mí me dejó mucho que pensar. O sea, hay que tener cuidado en las estructuras que hay aquí en la ciudad, porque pues entonces nunca habían sido revisadas y ninguna iglesia había sido revisada, al igual que las iglesias. Entonces, ¿qué te queda esperar? ¿Qué puede llegar a pasar? Estamos en el abandono, ya pasó, ya. Lo que pasó, pasó y ya. Lo enterraron y ya. O sea, quiero saber por qué no pasó nada. Porque vaya, fueron 15 muertos los que hubo en esa iglesia. Y luego venir a Tampico que pone una nota ahí que la iglesia no se cae, que la iglesia no se derrumban. Y dando misas ahí ya otra vez y toda la gente.